Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a compartir una receta salada que parecería muy complicada, pero la verdad es que es muy fácil. Una tarta de cebolla y queso o un quiche de cebolla que estoy segura te va a fascinar, con una base de papas, porque sí, vamos a hacer una base de quiche sin gluten. Así que bueno, pues acompáñame a verlo. Para empezar, cocinemos 600 gramos de papas. Yo las dejé con todo y piel porque son papas chicas, es decir, de las papas cambray. Y las corté por la mitad para que estén listas en menos tiempo. Encenderé la estufa a temperatura media alta, cubriré y esperaré a que comiencen a hervir. Cuando eso suceda, les vamos a añadir una cucharadita de sal, cubrimos nuevamente y dejamos a temperatura media hasta que estén suaves. Y mientras las papas se cocinan, vamos a caramelizar la cebolla. Para ello agregamos a un sartén un poco de aceite, de unas 2 a 3 cucharadas será suficiente, pero puedes poner un poco más. Y ya que el aceite esté caliente, añadimos 2 cebollas grandes cortadas en juliana. Les ponemos una pizca de sal para que liberen sus jugos y además una cucharadita de azúcar que es opcional, pero ayuda a acelerar el proceso de caramelización. En fin, vamos a mezclar y vamos a dejar a temperatura baja por unos 20 minutos aproximadamente sin descuidarlas. Cada cierto tiempo regresamos a mezclarlas. Y bueno, después de unos 15 minutos aproximadamente después de haberles puesto la sal, mis papas ya están perfectas, tan suaves que al atravesarlas con un cuchillo, este pasa muy fácilmente, así que las voy a retirar de la estufa y voy a colarlas inmediatamente para que no se sigan cociendo. También iré a checar las cebollas, que ya comienzan a dorarse, pero aún les falta. Y aquí mientras las mezclo, te recuerdo que te dejaré como siempre los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Ok, una vez coladas las papas, les ponemos de 1 a 2 cucharadas de aceite o mantequilla derretida y para darles más sabor les agregaremos especias. Yo usaré una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de páprica molida, media cucharadita de hojuelas de chile seco y una cucharadita de sazonador que puedes sustituir por sal. Recuerda también que la cantidad de sal o sazonador es al gusto. Y lo que también es al gusto es la pimienta. Yo voy a añadirles más o menos un cuarto de cucharadita. Mezclamos a que todas las papas se impregnen de las especias, que por cierto, como siempre te digo, utiliza las que a ti te gusten más. Y si como yo decides dejar las papas con la cáscara, solo recuerda lavarlas perfectamente antes de usar. En fin, ya listas nuestras papas, vamos a colocarlas en un molde ligeramente engrasado. El molde que yo uso tiene una base de 22 centímetros de diámetro. Y ya que vaciamos todas las papas, vamos a irlas aplastando, ayudándonos de un vaso o algún recipiente de base plana. Al inicio te costará un poco de trabajo ir aplastándolas, pero poco a poco se van a ir acomodando. Al final puedes usar tus manitas para que quede pues mucho mejor la base. Aquí yo ya la veo perfecta, así que voy a llevar al horno, que en estos momentos ya debe estar a 200 grados centígrados. Hornearemos por unos 20 a 30 minutos o hasta verla doradita por la superficie. Mientras tanto, las que también ya se ven perfectas y desprenden un delicioso aroma son las cebollas. Así que bueno, voy a retirarlas en este momento de la estufa para dejarlas enfriar ligeramente antes de utilizar. Continuemos. Después de 30 minutos, la base de papas se ve doradita y crujiente. Al igual que la cebolla, vamos a dejarla enfriar ligeramente antes de colocar los demás ingredientes y aquí también vamos a reducir la temperatura de nuestro horno a 180 grados centígrados. Ahora en un bol vamos a colocar 3 huevos, el equivalente a 150 gramos de líquidos, de preferencia que estén a temperatura ambiente. Les vamos a poner un poquito de sal, ya saben que la cantidad es al gusto y lo mismo con la pimienta al gusto. Y aquí mientras hago esto me gustaría preguntarte qué te está pareciendo esta receta. Si te está gustando te invito a que te suscribas al canal para que así YouTube te avise cada vez que vayamos a subir un nuevo video. Pero bueno, ahora vamos a añadir un poquitito de nuez moscada, aproximadamente 1/8 de cucharadita. Puedes ponerle más especias si lo deseas, pero para mí que así ya queda muy rico este platillo. Vaciemos 240 gramos de crema para cocinar, crema de leche o media crema. Batiremos solo a incorporar
pues no queremos que se formen burbujas en nuestro relleno. Ahora, aquí también puedes mezclar 200 gramos de la crema con 40 gramos de leche. Esto solo en caso de que la crema que uses esté muy espesa. Dejemos a un lado la mezcla de huevos y crema por un momento, pues la base y las cebollas caramelizadas ya están frías, por lo que vamos a ir distribuyendo poco más de la mitad de las cebollas caramelizadas en la base. Por encima también vamos a agregarle poco más de la mitad de 180 gramos de algún queso rallado para derretir, como el manchego, mozzarella, holandés, etc., el que te guste más. Si quieres, como yo, puedes añadir de 20 a 30 gramos de queso azul o sustituir por queso de cabra, que si no te gusta ninguno de los dos, pues pones solamente 20 gramos más del queso para derretir de tu elección. Lo que sigue es vaciar a la mezcla de huevo y crema el poco de cebolla y queso que no añadimos en la base. Mezclamos esta vez con la palita solo a incorporar, para después ir añadiendo por encima de los ingredientes que colocamos en nuestra base. Y sí, así de fácil es preparar nuestra tarta salada. Lo mejor es que puedes añadirle más ingredientes como jamón, tocino, champiñones, y eso sí, en ese caso pues deberás reducir la cantidad de cebolla. Y ahora sí vamos a llevar al horno, que ya debe estar en estos momentos a 180 grados centígrados. Hornearemos por unos 30 a 35 minutos o a ver firme el relleno por las orillas, aunque aún por el centro se mueva muy poquito. Mi tarta estuvo lista en 30 minutos. Al retirar vamos a dejar enfriar en el molde por unos 20 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo vamos a desmoldar con cuidado. Aquí yo el molde que utilizo es desmontable, pues no cuesta nada de trabajo, y vamos a dejar ahora sí enfriar completamente nuestra tarta antes de consumir. ¿Cuánto tiempo? Bueno, puede ser de 20 hasta 40 minutos más. Antes de servir podemos decorar con especias secas o frescas como cebollín o perejil. Y yo ya no puedo esperar a probar, así que a cortarla. Me encanta el olor que ya desprende en la cocina. Esta tarta o quiche de cebolla caramelizada es perfecta para compartir con la familia, sobre todo si tienes en casa a alguien que no puede consumir gluten. Y créeme que queda igual muy rica, pues la combinación de cebolla y quesos te encantará. Pero bueno, ya sabes que, como te dije hace un momento, puedes ponerte creativa o creativo y añadir diferentes ingredientes al relleno. En fin, espero que te guste y ayude mucho esta receta. Aprovecho también para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.